Y abran sus Biblias conmigo en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, los versículos 14 al 20. Estamos quinta ciclo de 7. Vimos las 7 iglesias, vimos los 7 sellos, vimos las 7 trompetas. Estamos en la cuarta, ahora son 7 señales para entrar luego a las 7 copas. Y luego de allí veremos 2 secciones más de 7, que es la Jerusalén, la celestial, y Babilonia, y luego cielos nuevos y tierra nueva. Pareciera que Apocalipsis es un libro complicado, pero después de ver el bosquejo de esta manera, no es tan complicado. La semana pasada vimos nosotros 3 ángeles anunciando el evangelio eterno. Lo anunciaron con 3 advertencias y pensábamos y meditábamos en esto, que muchas veces escuchamos el evangelio y no esperamos escuchar más que puras buenas noticias. Pero la buena noticia es buena en el contexto de la mala noticia, del juicio de Dios. Entonces los 3 ángeles dan 3 advertencias, una en forma general y 2 en forma específica, y luego termina la advertencia o esa sección con una promesa para los cristianos. El primer ángel anuncia la hora del juicio sobre los moradores de la tierra. Todos los que están en la tierra van a enfrentar el juicio de Dios. Y luego 2 juicios específicos, uno contra los gobiernos de este mundo, los poderes de este mundo, y otro sobre las religiones falsas de este mundo. Y hay una advertencia a aquellos que adoran a la bestia, aquellos que adoran al dragón y a su falso profeta. Y luego termina con una bienaventuranza, que es también, son 7 bienaventuranzas. Esta sería la segunda. Apocalipsis 14:13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La primera bienaventuranza es a todo el que lee en voz alta, el que escucha y guarda las palabras de este libro, de esta profecía. Y luego esta es la segunda bienaventuranza, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ahora, en esta porción de la Biblia, esas advertencias de los 3 ángeles son una realidad. Antes fue un anuncio, fue una prevención, cómo prevenir ser destruido con el resto de los moradores de la tierra, y ahora es el tiempo de que las advertencias son una realidad. El juicio ha llegado, el tiempo de la cosecha está aquí, y entonces, sencillo, vamos a dividir nuestro servicio, nuestra porción bíblica, quiero decir, de esta manera. La cosecha ha llegado. ¿Quién es el que cosecha y cuál es la cosecha? Veamos sencillamente el cosechador de los versículos 14 al 16. Dice así, Apocalipsis 14, 14 al 16. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La Biblia de las Américas dice una hoz afilada. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Veamos la cosecha, el 17 al 20. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras.
Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ese es el cosechador y es la cosecha. Entonces, veamos primero la identidad del cosechador. Dice el versículo 14, y miré y aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Nosotros queremos saber quién es este Hijo del Hombre. Uno de los nombres que se le dan a Cristo, hay 5 más notables. El primero es Jesús. Jesús es la forma griega del nombre en hebreo, Josué, que significa salvar. Ahora, ¿cómo agarramos nosotros Jesús de la palabra Josué? Bueno, yo no me voy a meter en líos que ni el mismo maestro nos advirtió de que sería algo difícil, pero probablemente, dice él, viene de la palabra Oseas, que expresa la idea de redención. Entonces, todo esto concuerda con el anuncio de los ángeles. ¿Se recuerdan en Mateo 1:21? En Mateo 1:21, el ángel anuncia el nacimiento de Cristo y dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el título o el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que significa Salvador o redención. El siguiente nombre que no es nombre, es más bien un título, es Cristo. Si Jesús es el nombre personal de nuestro Señor, Cristo es su nombre oficial, es decir, su oficio, quién era o qué venía a ser. Más bien Cristo tiene que ver con la obra que él va a hacer. Él es el Mesías prometido. Cristo significa el ungido de Dios, es decir, preparado para esta obra. Los profetas, los reyes, los sacerdotes eran los que son ungidos con aceite, y el aceite representa la cualificación del Espíritu Santo para el oficio al que eran llamados ellos. Cristo Jesús fue el ungido. Cristo es el ungido y el Espíritu Santo lo ungió desde su concepción y luego ya más gráficamente en su bautismo. Pero aquí nos encontramos otra vez en el Salmo 2. En el Salmo 2 del 1 al 3 dice la Biblia o dice la Escritura, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, cuando Pedro y Juan fueron golpeados por estar predicando a Cristo, los azotaron los discípulos, llegaron a donde estaban los amigos, los hermanos de ellos, y los discípulos, el grupo completo, inspirado por el Espíritu Santo, recordaron esta porción de la Escritura y la aplicaron a Jesús. En Hechos 4, del 24 al 28, este grupo de hermanos, cuando llegan Pedro y Juan y les platican lo que les hicieron los sacerdotes, estos hermanos dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, el ungido, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Jesús, Él es el que salva. Cristo es el ungido, el que está preparado desde la eternidad para salvar. Cristo fue escogido por el Padre
para los oficios de profeta, rey y sacerdote desde la eternidad. Pero históricamente fue ungido así, cuando fue concebido por el Espíritu Santo y cuando fue bautizado. Ahora, otro de los nombres o los títulos que usó Cristo es Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, Hijo de Dios se aplicó a los ángeles, a los israelitas, a los reyes, especialmente al hijo prometido de David, aquel que se sentaría en el trono de su padre David para reinar por toda la eternidad. En el Nuevo Testamento, Jesús se identifica con este título. Él es el Hijo de Dios, aquel hijo de David que se sentaría en el trono de David, su padre. Este nombre, Hijo de Dios, es aplicado a Jesús al menos de tres maneras. Una, en el sentido mesiánico, es decir, los demonios entendieron perfectamente de qué nombre o qué título estaba usando Jesucristo. En Juan 4, 40 al 41, dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a Cristo. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, Jesús, el Redentor. En sentido trinitario, es decir, su divinidad. El nombre del Hijo de Dios afirma que él es Dios. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. En el sentido de su nacimiento sobrenatural. Pablo, quiero decir Juan, el apóstol Juan, en Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos gloria como del unigénito, es decir, el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Los judíos entendieron perfectamente qué quería decir Cristo cuando decía que él era el Hijo de Dios. En Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, Él es Señor de todos. Y luego tenemos nosotros este título, el Hijo del Hombre. Él lo usó 80 veces. Dos veces lo usaron solamente Juan y Bernabé. Del resto, Cristo mismo usó este título, el Hijo del Hombre. Ese título nos lleva hasta Daniel, en la visión del trono celestial, del trono de Dios. Nos lleva a la profecía de Ezequiel, pero Daniel, por causa de tiempo, Daniel 7, del 13 al 14, dice Daniel, miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio eterno que nunca pasará y un reino que nunca será destruido. Un reino que no será destruido jamás. Este es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que el Señor usó el nombre el Hijo de Dios? ¿En qué manera? Bueno, había un debate si lo hizo revelándose o escondiendo su majestad. No quiero entrar en debate en cuanto a cuál era la intención de nuestro Señor, porque no vamos a saber. Habrá argumentos de los dos lados que nos convenzan a unos de que lo hacía revelándose y otro que lo hacía velándose. Pero el teólogo presbiteriano, Geerhardus Vos, un teólogo, buen teólogo,
En su libro La autorrevelación de Cristo dividió en 4 partes los pasajes en los que se menciona a Cristo como el Hijo del Hombre. El primero dice que lo usa claramente en referencia a su regreso escatológico, es decir, ahora tenemos aquí al Hijo del Hombre cosechando, al Hijo del Hombre viniendo en juicio, viniendo en gloria. Muchos versículos, pero nada más agarré uno para cada una de las afirmaciones. Mateo 16, del 27 al 28 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo su reino. Otra vez, el Hijo del Hombre es el que regresa en una nube blanca, dice Apocalipsis 14:14. Allí está sentado en el trono de Dios, el Hijo del Hombre, listo para cegar o cosechar lo que la tierra ha madurado. Los creyentes, la iglesia de Cristo está lista para ser cosechada. El mundo está listo para cosechar también el fruto de su pecado. La iglesia estará lista para cosechar y traer a luz la redención, la gloriosa salvación, y el mundo estará listo para enfrentar el juicio. Tenemos otra de las formas en las que nuestro Señor Jesucristo usó este título, el Hijo del Hombre, aquellos que nos hablan de su muerte, su sufrimiento y su resurrección. Mateo 17, 22 al 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Este es el Hijo del Hombre, Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, el Señor, el Mesías prometido, el Hijo del Hombre. Y número 3, los que nos hablan de su eternidad. Primero tenemos el grupo que nos hablan de su regreso escatológico al final del tiempo. Tenemos los que nos hablan de su sufrimiento y resurrección. Número 3, tenemos los que nos hablan de su eternidad. Juan 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces conocerán que yo soy. Él es el gran yo soy, el que conoció Moisés en el desierto, el que rescató a Israel de Egipto, el gran yo soy, el Dios eterno, autosuficiente, completamente majestuoso. Y los que nos hablan de su humanidad, aunque en menos escala, pero no menos importante. Son menos versículos que nos hablan del Hijo del Hombre como Cristo encarnado, o sea, Dios hecho carne, pero no menos importante. Lucas 9, 57 y 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, y le dijo Jesús, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Esto es nuestro Señor Jesucristo, el Señor que anuncia Salmos 97:5. Los montes se derritieron como cera delante del Señor de toda la tierra. El Señor es Jesucristo. Ahora, este título, Señor, tiene una aplicación muy hermosa para cuando ustedes puedan hablar con algunos testigos falsos de Jehová. Pero en el Nuevo Testamento encontramos una triple aplicación del título Señor. Es decir, como una forma respetuosa de dirigirse a Cristo, sin tener conocimiento o sin reconocer su majestad o su deidad, alguien lo llamó Señor. En Mateo 8:2 vino un leproso y se postró delante de él diciendo, Señor,
Si quieres, puedes limpiarme. Otra de la forma en que se le llamó Señor es una expresión de autoridad sin implicar otra vez la divinidad de Cristo. Es nada más reconocer que el Señor Jesucristo era alguien diferente. Mateo 21:3, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Otra vez, no sabemos si el Señor conocía a esta persona o la persona sentía cierto respeto, cierto reconocimiento por la autoridad de Cristo, pero el Señor, esta palabra quiero decir aquí, no significa todavía la máxima expresión del título Señor, pero de la manera más majestuosa, con toda la autoridad, reconociendo el carácter exaltado de Cristo, es decir, que Cristo es Dios, que Cristo es Señor. Lo vemos nosotros en Filipenses 2, del 9 al 11. Aquí tiene este sentido exaltado del título Señor. Es Señor igual a Dios. Como decimos Señor a Dios, decimos Señor a Jesucristo. Por lo cual, es decir, por lo que logró los méritos de Jesucristo, por lo que logró el Señor, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre que recibió no es Jesús, ese ya lo tenía. El título que se le da aquí es: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el Hijo del Hombre, este es el Señor, este es Cristo, el Mesías prometido. Es Jesús el que cargó en la cruz el pecado de su pueblo, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y Arcis Sproul, él asegura que el Espíritu Santo aún guió a Poncio Pilato cuando dijo en el juicio: no encuentro ninguna falta en él. He aquí el hombre, he aquí el hombre. Este es el que me representa a mí ahora delante del Señor. Y ahora entonces encontramos a este Hijo del Hombre en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ahora sí, reconozca entonces que este Señor es Cristo Jesús, glorificado, exaltado, coronado en gloria. Ya no una corona de espinas, es una corona de oro. Y en la mano una hoz aguda, afilada. Esto es para que usted entienda que las advertencias de los 3 ángeles antes de la revelación de Jesucristo en juicio no se deben de tomar a la ligera. Escuche bien, aquellos que escucharon de la resurrección de Cristo, ellos se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? Pedro se levanta y dice: arrepentíos y creed en el evangelio. La advertencia de estos 3 ángeles, para ti que te rehusas a creer, te tienen que hacer entender que estás retando a un Señor victorioso, coronado en gloria, todopoderoso. Su corona es la de un victorioso, de un guerrero que salió y peleó contra sus enemigos y los venció y los avergonzó y los expuso públicamente. Él no viene a vencer a sus enemigos. Él los venció en la cruz del Calvario hace alrededor de 2000 años. Y aquí fue una de las razones por las cuales
yo dejé de ser dispensacionalista. Porque la pregunta es, ¿Cristo viene a vencer a Satanás? ¿Viene a atarlo por 1000 años? No, Satanás es un enemigo vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Nosotros vamos y le anunciamos al mundo libertad completa en Cristo. No tenemos a nadie que nos pueda detener en la obra que el Señor nos ha enviado. Id y predicad el evangelio a todas las naciones y a toda criatura. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros todos los días del mundo. ¿Y por qué puedes tener confianza? Porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan con toda la confianza. El enemigo es un enemigo vencido. El Señor no viene a vencer, Él venció. El Señor viene a cosechar. El Señor viene a cosechar. Viene a separar el trigo de la cizaña. Mateo 3:12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Para los que son agricultores, quizás esta palabra les suenen familiares. Para los que no, será un placer para mí explicarles cómo es la era. Cuando uno siembra frijol o maíz, más bien el frijol, el maíz también lo pones en una era, es decir, un pedazo limpio donde el suelo esté firme. Y luego allí amontonas todo el frijol, la mata de frijol, y luego pasa los caballos encima del frijol, vuelta y vuelta y vuelta. Y esperas un día que haya aire, que haga aire. Entonces, con una pala ancha de madera, me imagino que nosotros estaríamos más civilizados, nosotros teníamos de madera, cuando está el aire, entonces avientas la paja, cae la semilla y la paja vuela. Así dice el Señor que va a separar su trigo de la cizaña. Es decir, sin Cristo no tienes peso. Sin Cristo no hay nada que te sostenga. Sin Cristo serás arrastrado desde ahora por falsas doctrinas y en aquel día por el fuego de la ira que será derramada sobre la tierra. Veamos el versículo 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Tenga en su mente este aventar, este separar de semilla, de la paja y de la semilla. Su aventador, dice Mateo 13, está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Creo que la pregunta acá, y claro que a mí también me incomodó al principio, de que ¿cómo es posible entonces? Si el que tiene la hoz afilada, es decir, el que está sentado en la nube, el que es Señor glorioso, ahora recibe instrucciones de un ángel. ¿Cómo podemos conciliar la idea que a nuestro Señor Jesucristo un ángel le da la orden de cegar? Bueno, nosotros recordamos las palabras de nuestro Señor. ¿Se recuerdan ustedes? En Marcos 13:32, Él dijo, pero de aquel día y de aquella hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y el ángel sale del templo, es decir, de la presencia de Dios. Este ángel ahora trae el anuncio. La hora ha llegado, la hora ha llegado. Anuncia entonces el ángel a nuestro mediador, al mediador del nuevo pacto, que la hora de cegar ha llegado. Y el versículo 16. Por lo tanto, el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Yo quiero hacer una pausa aquí y preguntar, ¿cómo piensas tú
del tiempo. Es decir, la Biblia nos habla constantemente que el tiempo es corto, que Cristo viene, que los días se acaban, que es urgente que vengas a Cristo porque el día es corto. La noche avanza. Para los que no conocen a Cristo, el sol se está ocultando. Para los que conocen a Cristo, el sol está naciendo. ¿Cómo es esto entonces? ¿Cuánto falta para que ese día llegue? Bueno, la Biblia dice claramente que nadie sabe. Pero yo lo que quiero es poner en tu mente esta idea. Se está cerrando el tiempo. Te está acorralando, te está presionando. El tiempo desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios, el día que Cristo vino, allí comenzó el día final. Allí comenzó el último tiempo. Ya no hay más. Cristo viene. Cristo viene. Hebreos 10, 37 a 39 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, es decir, si comenzaran a pensar ustedes, no, no es cierto, hace 2000 años, es demasiado tiempo. Pero ahora piensa no solamente en el tiempo de 2000 años, piensa en tu propia vida. Yo usualmente, explicándole a la gente, le divido la vida en 3 partes. 25 años, los primeros 25 años, tú te formas y sabes qué es lo que vas a hacer. Los siguientes 25 años, tienes que ser suficientemente capaz para ahorrar o procurar el bienestar físico de tu familia, de tu propia vida y el de tus hermanos. Y los últimos 25, mis hermanos, disfruta lo que el Señor te ha dado. Sirve al Señor con todo tu corazón. El tiempo se te acabó. Pues yo me voy gastando la tercera bala. Ya le voy quitando 10 puntos a la tercera parte de mi día. Entonces, mis hermanos, no tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. Es urgente. Es urgente, es decir, estamos aquí ahora en Apocalipsis 14 y piensa en este momento. Cuando ya estés allí, vas a pensar, fue ayer que el pastor nos estaba advirtiendo. Fue ayer. En la perspectiva divina, esto es rápido. Es urgente entonces. El tiempo de salvación se acaba, la hora del juicio llega, el tiempo de sembrar se terminó, la cosecha, la hora de la cosecha ha llegado. La misericordia que conociste año por año, tras año, tras año, con comida, con ropa, con bienestar, con salud, con familia, se acabó. Y ahora llega un juicio justo, sin misericordia, con justicia. Gálatas 6:7 nos advierte de esto y nos dice, no se engañen, no se cuenten mentiras ustedes solos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Romanos dice, de la carne segarás muerte, mas del espíritu segarás vida eterna. Esta es la cosecha, una cosecha doble. Los justos serán resucitados para vida eterna. Los incrédulos, los impíos resucitarán para juicio y castigo eterno. Leamos entonces del 17 al 20. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Es otro ángel. Aparte del Hijo del Hombre. También ese tiene una hoz aguda. Y luego dice el 18, el tercer ángel. Salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Del altar, el primero, el tercero y el segundo del templo. El primer ángel sale del templo que está en el cielo, de la presencia de Dios. El segundo se dice que sale del altar, el altar que está delante de Dios, del trono de Dios. Ese es el altar que vimos en el capítulo 6.
donde están las almas, aquellos en el quinto sello. Dice, vi las almas debajo del altar de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Cuál fue la respuesta? Se les dijo a cada uno, se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaren, fíjate bien, un poco más de tiempo, poquito, poquito tiempo. Es poquito tiempo el que tienes en tus manos y es poquito el tiempo comparado con la eternidad para que Cristo regrese y la historia del mundo llegue a su final. El mismo altar donde son tomadas oraciones de los santos y son santificadas para ser presentadas delante del trono de Dios. Según Apocalipsis 8, del 3 y el 4, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El juicio del mundo, el juicio del mundo es la respuesta final de Dios a las oraciones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Cuando oramos así, estamos diciendo, Señor, regresa, regresa pronto y que tu nombre sea vindicado, sea santificado y exaltado y tenido por santo, que tu voluntad se haga perfectamente, así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y qué es, dijimos, la salvación del pueblo de Dios? Sino el juicio del mundo. El tercer ángel clama al segundo y le dice, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Hay actividad. El trono de Dios se mueve, no está quieto. Hay actividad. El Señor Jesucristo mete la hoz, sus ángeles meten la hoz. Los creyentes son unidos o reunidos de todas las naciones de la tierra, según Marcos 13, 24 al 27. Escucha entonces esta explicación del Evangelio de Marcos cerca de Apocalipsis 14, del 17 al 20. Dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y la tierra, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Escucha esto, mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y me encantó esta parte final. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, velad, el tiempo es corto, despiértate, busca, entiende,
que aquel Señor al que te rehusas venir es el juez de toda la tierra. Es al que el Señor ha escogido para juzgar al mundo. Note esto, quiero que note esto en el tercer ángel. Tiene poder sobre el fuego. Es decir, hablamos del fuego de la ira de Dios y hablamos entonces de juicio sin misericordia, con justicia. Yo quiero que usted que ha creído aprenda a confiar, que usted ha puesto su fe en Cristo y que esto lo ha librado del fuego y de la ira de Dios. Pero recordemos una vez más lo que hemos repetido 1000 veces. Para usted no debe ser cansado y para mí no es tedioso. Cuando predicamos el evangelio en la calle, decimos, todos hemos pecado o todo el pecado será juzgado. Todo el pecado tiene que ser juzgado y tiene que ser castigado. Tanto el pecado de los creyentes como el pecado de los incrédulos. Tanto el pecado de los cristianos como el pecado de los musulmanes. Todo el pecado tiene que ser juzgado y tiene que ser castigado para que la justicia de Dios sea perfecta. Si un solo pecado deja de ser castigado, la justicia ya no es perfecta. Es como el juez que dejaría a un criminal en libertad. Todo mi pecado tiene que ser castigado. Todo el pecado de cada uno tiene que ser castigado y juzgado. Uno y otro hemos violado la ley de Dios. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Y esta es la frase que usted va a encontrar en la inmensa mayoría. Será raro, yo no me acuerdo haberme encontrado uno que diga que no tiene pecado. La mayoría repite, después de que usted le presente el evangelio, ellos, todos sin excepción, van a decir, todos pecamos, todos somos pecadores. Y esto lo repiten no como afirmando algo que ellos conocen, sino que lo hacen como mitigando la culpa. Es decir, todos somos iguales, ¿qué quieres que haga? La respuesta a eso es, todos somos pecadores. No has salvado a nadie. De nada te sirve a ti que tú seas el 1,5 más uno en la entrada al infierno, que adelante de ti vayan 80 millones. ¿De qué te sirve si de todas maneras tú vas a entrar? Todos somos pecadores, no has salvado a nadie. Todos somos pecadores. Todos enfrentaremos el juicio de Dios. Todos enfrentaremos la justicia de Dios. Y Él no va a torcer el juicio porque todos hemos pecado. Entonces, ¿cómo es que salva a los pecadores? Sin torcer la justicia. ¿Cómo es que salva a los pecadores y luego les promete vida eterna? ¿Tuerce la justicia? No. Mira, escúchame por favor y entiende. Tu justicia no te alcanza. Tu justicia es como una suciedad frente a la justicia perfecta de Dios. Ven y toma de Él la justicia que se te ofrece gratuitamente por la fe en Jesucristo, por la obediencia perfecta que Cristo ganó o que Cristo hizo en favor nuestro. Hoy se te ofrece salvación. Después encontrarás fuego de la ira de Dios que será derramada sobre los moradores de la tierra. Terminamos nuestro mensaje en el versículo 19 y 20. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Números. Media hora, 3 años y medio, 1,600 estadios. No voy a decir mucho, solamente voy a decir esto. Este número representa el juicio total sobre toda la tierra. El juicio de Dios alcanzará a todos los 4 puntos de la tierra,
completa, la tierra completa, el mundo entero, con todos sus moradores, verán el juicio de Dios. No hay lugar seguro, ni la muerte misma es un lugar seguro. No puedes esconderte del juicio de Dios. ¿Se recuerdan aquellos que gritan a las peñas y a los montes, caigan sobre nosotros y escóndanos? Y las mismas peñas huyen de ellos. La muerte misma los vomita. No hay lugar seguro para esconderse fuera del juicio de Dios. El fuego del juicio por el pecado es total. No hay lugar seguro para el pecado de los creyentes. El fuego del juicio lo recibió nuestro Señor en la cruz del Calvario. La pregunta es, todo tu pecado será castigado. O paga Cristo por ti, o pagarás tú. Vendrás a Cristo ahora y encontrarás en Él la protección urgente que necesitas, o te enfrentarás al juicio sin Cristo y recibirás tú mismo el fuego de la ira de Dios. ¿Serás echado en el lagar de la ira de Dios o vendrás a Cristo hoy? Ven, ven a Él. No tardes más. Él es Jesús, porque Él pagará o Él salvará o Él perdonará el pecado de su pueblo. Él es Cristo, el Mesías prometido. Él es el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Él es el Hijo del hombre, el que fue prometido desde la eternidad, el que está sentado junto a la diestra del Padre, el que viene en juicio pronto a juzgar la tierra. Ven a Cristo ahora, recibe la salvación de su mano gratuitamente. ¿Ven? Vamos a orar. Gracias, Padre, porque después de la advertencia viene la seguridad completa de que tu juicio es ciertísimo. No hay duda, no hay duda. Podemos ver a nuestro alrededor los juicios de Dios y de manera exagerada o exaltada el juicio final, donde tu pueblo será recogido en el granero y la paja será echada al fuego. Ayúdanos pues, Señor, en esta mañana a entenderlo. Por favor, Padre, límpianos de nuestro pecado, Señor. Limpia nuestra mente, nuestros corazones, Señor. Concédenos, Padre, poder ver tu gloria, escuchar tu palabra, arrepentirnos de nuestro pecado y caminar contigo. Padre eterno, ayúdanos pues a ver la gloriosa majestad de tu palabra, de tu evangelio, el glorioso evangelio, el glorioso eterno evangelio de Cristo. Nosotros pecadores necesitados, hechos hijos tuyos, rescatados de entre los moradores de la tierra para tu gloria. Por favor, Padre, salva y rescata también aquí en nuestra congregación, para que tú seas glorificado y exaltado. Gracias, Padre, por favor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.